y ya está. Muy bien, entonces vamos a hablar de las otras estrategias, ¿no? Que nos quedan pendientes, que son el correctivo y el modificativo. Entonces, muy bien, a nivel de mantenimiento correctivo, vamos a colocar algunas características. En realidad acá ya mucho que nos diferencie de las demás estrategias, no, porque en el caso del correctivo es muy sencillo, o sea, es diferente al mantenimiento preventivo y predictivo en el hecho desde que no es planificable y eso hace que no tenga un intervalo, ¿correcto? O sea, yo no puedo decir cada cierto tiempo voy a hacer una reparación X, ¿no? Entonces, no es planificable. Eso sería lo primero, ¿ya? No es planificable. Entonces, no tiene ni intervalo ni frecuencia. De ahí, ya saben que responde o reacciona a la ocurrencia de fallas, ¿sí? Entonces voy a poner reacciona ante la falla, no antes, sino antes, o sea, ocurre la falla y ahí es que tengo que ejecutar el mantenimiento, ¿ya? ¿Y qué tareas? Bueno, tareas que se ejecutan. Acá en lo que es el correctivo, realizo pues cambio de elementos, ¿no? Cambio de kits, pero todas estas con la condición de que se están dando porque existe una falla. O sea, hay una falla, entonces tengo que cambiar el elemento o el conjunto. Y de ahí también son tareas de restitución, ¿no? O, perdón, no restitución, sino, en general, espérenme un ratito, el nombre es procesos. Entonces vamos a ponerle así porque se me dio el nombre o la palabra que me define el conjunto de esto, ¿ya? Entonces, procesos voy a poner así, procesos, por ejemplo, maquinado, rectificado, correcto, ¿ya? O sea, pero en general son varias cosas, ¿no? Que voy haciendo, ¿ya? Rectificado, el otro que les dije fue reconstrucción, ¿ya? Etcétera. Es decir, acá no está entrando el que haga cambio del elemento, sino estoy haciendo algo con el elemento, algún proceso, ¿correcto? Pero esto se define con una sola palabra, en medio del término, así es que para ya no estar perdiendo más tiempo, vamos a ponerlo así, son procesos en general de diferentes cosas de estas, ¿ya? Pero todo esto va a ser porque se dio una falla, ¿ya? Entonces, básicamente eso es, ¿sí? Esas son las características del correctivo como tal, ¿ya? Y ahí en el caso del correctivo, miren, el hecho de que yo lo ejecute cuando ocurre la falla, ya me está diciendo que obviamente es básicamente un mantenimiento reactivo, ¿ya? Luego tenemos el mantenimiento modificativo. El mantenimiento modificativo es un mantenimiento que tiene mucho interés, pero no es tan fácil de aplicarlo.
Y claro, o sea, muchas veces pensamos que son tareas de repente de mucho análisis, mucho estudio. Y no necesariamente, depende de los elementos, depende del impacto que se vaya a dar. ¿Ya? El modificativo puede ser planificado como no, depende de la situación en la que esté partiendo. ¿Ya? Puede ser planificable. Puede ser, ¿correcto? Va a depender, ¿sí? Porque si el modificativo como tal está partiendo de una mejora que puedo realizarla a futuro, la voy a colocar dentro de un plan, ¿sí? Entonces, de todas maneras voy a poder determinar todos los requerimientos necesarios para esto a futuro, prepararme y poder realizar esta tarea. Solamente cuando se aplica un modificativo proactivo, ¿ya? En el caso de que sea un modificativo reactivo, así como el correctivo, reacciona ante la falla, ¿ya? Entonces, esa es una característica que puede aplicarse proactiva, no sé, proactivamente y también reactivamente, ¿ya? Ahí está. Tareas. ¿Qué tareas se pueden ejecutar? Bueno, acá hay, por ejemplo, cambio de forma, ¿sí? Cambio de forma de los elementos. Después tenemos el cambio de material, ¿correcto? La modificación del material de los elementos. Y tenemos cambio de configuración, ¿ya? Cambio de configuración. Acá en configuración aplica más a los sistemas, ¿sí? O sea, un conjunto de elementos. Y en este caso es donde de alguna manera hay que ahondar un poco más en el tema de los ejemplos, porque no, muchas veces no son tan fácilmente reconocibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir a un ejemplo de cambio de forma, ¿ya? En el año 2011 se da un caso con Toyota. Toyota Yaris, el modelo de ese año, sale el lote inicial. ¿Y qué pasa? Que cuando lo adquieren, muchos de los usuarios empiezan a notar que el vehículo no tenía una capacidad de frenado adecuada, ¿ya? Era muy lenta la reacción en el frenado. Entonces empiezan a reportar esto a fábrica. Y fábrica evalúa la situación, ¿no? Ellos también hacen pruebas en los vehículos que todavía tenían, ¿no? Y realmente notan que había cierta deficiencia. ¿Qué había pasado? Que el pedal de freno tenía una forma que al momento de pisar el propio pedal, hacía que el movimiento, ¿no?, fuera muy lento y la acción del freno de servicio pues no sea tan rápida como se requería. Entonces, claro, se notaba en velocidades mayores, ¿no? Más que en velocidades pues más bajas, ¿no?
Entonces, lo que hicieron ellos fue básicamente estudiar el cambio de forma del pedal de freno, rediseñaron ese pedal, hicieron las pruebas y funcionó. Entonces, lo que hicieron básicamente es llamar a los clientes, pedirles los vehículos y hacerles el cambio de forma del pedal. ¿Ya? Eso fue, por ejemplo, un mantenimiento modificativo, de cambio de forma, pero reactivo, ¿ya? Porque ya se había dado la condición de fallo. De ahí, a ver, otro ejemplo, a nivel de cambio de configuración. En cambio de configuración, yo tuve un caso directo. Yo tenía unos camiones de 8 metros cúbicos de capacidad. Eran pocas unidades, tenía ya solamente de estas 5 o 6 unidades. ¿Y qué hacíamos? Básicamente estos camiones volquete, eran volquetes, me servían para poder trasladar el material agregado que me dejaban ahí en ciertos lugares de las carreteras o de la carretera, porque esto fue para un proyecto en una carretera, y lo trasladamos kilómetros más allá donde se requería hacer el movimiento de ese material que se usaba para relleno. Entonces, no necesitábamos mucha capacidad ahí porque era un ciclo muy corto, ¿ya? Entonces, estos camioncitos, en uno de ellos, bueno, tenían en la tolva 2 cilindros hidráulicos de carrera corta, ¿ya? Hacia la parte posterior de la tolva. Entonces, bueno, funcionaban así, como era carga ligera, porque estamos hablando de baja capacidad, no había mucho problema, pero en uno de los camiones tuve el problema en uno de los cilindros hidráulicos. Eran un par de cilindros que trabajaban en la tolva y tuve el problema ahí en uno de los cilindros. Entonces, lo que quería hacer para la reparación era básicamente cambiar ese cilindro dañado por cilindro nuevo, ¿no? Entonces, a buscar el cilindro de carrera corta. Pero lamentablemente no encontré, no había en el mercado ese cilindro con esas características ya. Entonces, lo que se decidió hacer en ese momento fue comprar un cilindro telescópico, uno solo para poder colocarlo en la parte delantera de la tolva. Entonces, obviamente hicimos todas las pruebas necesarias, análisis de carga, ¿no? Verificación ahí de funcionamiento en diseño de los camiones, todo eso. Y bueno, decidimos hacer este cambio, ¿no? Entonces eliminamos los cilindros posteriores y le pusimos un cilindro telescópico. Probando, trabajando, todo eso nos fue bien, ¿ya? Eso, por ejemplo, fue un mantenimiento modificativo, reactivo también, de cambio de configuración. Modifiqué la configuración del sistema de levante de la tolva, ¿no es cierto? Ya no era el que normalmente o el que había venido originalmente con esos camiones, ¿ya? Y miren, reactivamente porque hubo falla, ¿ya? Y lo interesante es cómo así el modificativo en un momento pasa a ser proactivo. ¿Qué pasó en esos camiones? Que uno solo me había fallado, pero el cambio que hicimos resultó muy bueno, porque la velocidad de descarga con el cilindro telescópico era mayor, ¿sí? Entonces el ciclo productivo demoraba menos y podíamos mover más rápido material. Entonces decidimos ir aplicando poco a poco en los demás camiones.
sin que hubiera falla, ¿correcto? Hicimos el cambio. En esos camiones en los que hicimos el cambio sin que primara la falla, se realizó igual un modificativo de cambio de configuración, pero proactivo, ya como una mejora. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tienen el ejemplo, ¿no es cierto?, de el modificativo en ambas condiciones de mantenimiento. ¿Ya? A nivel de cambio de forma del material, bueno, es sencillo acá, cualquier cambio que se realice en el material de cualquier componente ya de hecho es un modificativo por cambio de material. Ahorita no me acuerdo de algo puntual, pero por ejemplo el tema de retenes, por ejemplo, ha tenido variación, ¿no? En el constante paso de los años se han ido probando diferentes materiales, o en empaquetaduras, ¿no? O en empaques, perdón, se han ido cambiando los materiales. Entonces, eso nos ha ido generando pues modificativos, ¿no? Respecto al cambio de material. En parachoques, por ejemplo, también ha habido ciertos cambios, ¿no? Entonces, todo esto corresponde a modificativos de cambio de material. ¿Ya? Eso es entonces el modificativo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Lo que se busca a nivel de la gestión del mantenimiento es justamente poder tomar decisiones acerca de qué tipo de tareas y respecto a qué tipo de estrategias son las más adecuadas en diferentes situaciones. Porque el plan de mantenimiento provisto por un fabricante en realidad es muy básico, ¿correcto? Están los servicios y tareas básicas que se tienen que realizar. Pero a partir de el hecho que nos ponemos a trabajar a los vehículos en cierto contexto, tengo que empezar a evaluar que se van a presentar situaciones que me van a generar problemas, ¿no? Y estos problemas muchas veces son típicos de mi propio contexto, o sea, no es que sea algo general. Y no es porque los vehículos estén mal, sino que el contexto está condicionando esas situaciones. Entonces, en ese momento lo que vamos a tener que hacer es pues empezar a analizar esas fallas, porque los eventos son las fallas, y empezar a condicionar el mantenimiento dirigido a esas fallas. ¿Ya? En un inicio seguramente lo que se va a tener que aprender es que el correctivo no resulta ser del todo malo, hasta el punto que yo ya he sacado ventaja del correctivo, porque la idea del correctivo es poder obtener toda la información necesaria que me permita poder analizar todo el conjunto de fallas. Acuérdense de lo que hicimos con las detenciones, es lo mismo que se hace a nivel de las fallas, a través de, ya saben, su intervalo de ocurrencia, la frecuencia, ¿no es cierto? Y la duración de la reparación en este caso, determinar pues cuáles son las fallas más críticas y poder hacer algo con estas, ¿no? Ese es un proceso ya de optimización. Y si se acuerdan ustedes, habíamos definido que cuando evalúo fallas críticas, encuentro que el problema puede estar viniendo por el lado de la confiabilidad. En el caso de fallas sí ya se evalúa confiabilidad del equipo, ¿ya? O la mantenibilidad del equipo, ¿no es cierto? Entonces, justamente cuando estas fallas son críticas, ¿no? Voy a escribirlo acá. Las fallas
son críticas y están impactando a la confiabilidad, ¿ya? Y ahí sí especifico claramente confiabilidad del vehículo. Entonces, justamente yo voy a entrar a analizar qué puedo hacer a nivel de mantenimiento para poder mejorar la confiabilidad. Yo quiero tener más confianza respecto a mi vehículo. No quiero vivir desconfiando del vehículo, ¿no? Porque si no, no voy a poder ni siquiera dormir. Lo voy a mandar a operación y voy a estar pensando en qué pasa si falla, ¿no? En media operación. Claro, y eso me va a pasar si es que yo sé que este vehículo pues está sufriendo N situaciones, ¿ya? Entonces, a partir de acá, lo que yo tengo que empezar a hacer es básicamente estudiar las diferentes tareas de mantenimiento que podría aplicar, ¿ya? Pero para esto se conoce la falla también a profundidad. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Se tiene que desarrollar pues acá un análisis de causa, ¿no? Análisis causa-raíz. Y esto es interesante porque me llega a dar profundidad absoluta respecto a la falla. O sea, no solo determino que la falla proviene de algún elemento particular del sistema, de repente del vehículo que estoy evaluando, sino también me puede llevar a la situación en que me determine o me demuestre que esta falla está proviniendo de situaciones administrativas o procesos que estoy ejecutando de mala manera, ¿ya? Entonces, el aplicar un análisis causa-raíz me va a llevar a detectar justamente el elemento causante, ¿sí? Elemento causante de falla, ¿ya? Y posiblemente diferentes situaciones que condicionan, ¿no? Situaciones X, ¿ya? Y esto me va a ayudar a que yo pueda atacar por dos flancos a la falla. Una va a ser directamente desde el elemento causante. Entonces, cuando yo tengo ese elemento causante, ¿ya? Lo que voy a hacer es básicamente evaluar qué tareas de mantenimiento tengo actualmente, ¿sí? Tareas de mantenimiento actuales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de repente no tengo, de repente no hay tareas de mantenimiento que estén atacando a ese elemento causante. Entonces voy a tener que definir posibles tareas, ¿no? Posibles tareas de mantenimiento a ejecutar, ¿sí? Pero estas posibles tareas de mantenimiento, acuérdense que están ligadas a estrategias, ¿sí? Esto está ligado a diferentes estrategias, ¿no es cierto? Diferentes estrategias de mantenimiento a utilizar. Y hay análisis que me permiten pues diferenciar qué estrategias conviene utilizar, ¿ya? Entonces acá en este punto lo que voy a empezar a hacer es un comparativo y reconociendo bien las características de los mantenimientos. Por ejemplo, como yo en la mayoría de veces voy a querer ser proactivo, ¿no es cierto? Porque yo no voy a decir, a ver, ¿qué posible tarea de mantenimiento podría ejecutar? Reparar el elemento cuando falle.
No, pues eso ya lo estoy haciendo porque está fallando y ejecuto el correctivo. Entonces ya no voy a plantear hacer eso, ¿no? Porque se va a dar sí o sí cuando ocurra la falla. Entonces lo que tengo que pensar es en tareas que vayan por el otro lado, proactivo. Entonces van a entrar ahí posibilidades de mantenimientos preventivos y predictivos, ¿correcto? El modificativo va a poder calzar en, en algunas situaciones típicas, ¿ya? Más voy a empezar a visualizar tareas de estrategias preventivas o predictivas. Y acordándome, esto tienen que recordar de la clase pasada, acordándome de las características de estas estrategias, si ustedes hacen memoria, había una diferencia clara entre el mantenimiento predictivo y el preventivo. Y me decía que el predictivo no ejercía acción directa sobre el elemento, mientras que el preventivo sí, ¿correcto? Entonces, esto le da puntos a favor al predictivo. Por eso que en un primer momento, mi primera opción para ejecutar mantenimiento es el mantenimiento predictivo, ¿ya? ¿Y qué cosa hago yo? Costeo, tengo que costear porque estoy planificando, ¿no es cierto? Entonces voy a costear el predictivo, ¿ya? Entonces voy a ver ahí el costo del predictivo. Pero este costo del predictivo, yo voy a decir, bueno, estoy haciendo planeamiento. Es posible que pueda darse el mantenimiento predictivo, pero hay una posibilidad de que me gane antes de ejecutarlo, de que me gane la falla. ¿Sí? Entonces, esto es una posibilidad. Ya. Entonces, yo esperaría que este costo del mantenimiento predictivo resulte ser más barato que el costo del correctivo. ¿Ya? Y esto me voy a hacer como pregunta. ¿Será así? Tendré que evaluarlo en la situación específica en la que esté haciendo este análisis. ¿Ya? Pero de esto, pues voy a tener dos posibilidades. La posibilidad de que el predictivo sea pues más barato y la posibilidad de que no sea más barato. ¿Ya? Por ahora voy a ir por el lado del sí, ¿ya? Sí es más barato, ¿ya? Ahí está, sí es más barato, listo. Ajá, entonces el predictivo es más barato que el correctivo. Muy bien, perfecto. Entonces, como el predictivo se convirtió en mi primera opción, ahora voy a compararme con mi segunda opción. Y voy a decir, el predictivo que resultó más barato que el correctivo resultará también más barato que el preventivo, ¿ya? Y también esto va a ser una pregunta. Y obviamente con toda la información que tenga, voy a poder responder esto. Y entonces me va a decir, bueno, hay posibilidad, ¿ya? Sí, correcto. Muy bien, entonces voy a seguir por esa línea del sí. Entonces lo que estoy notando en este caso es que el predictivo está siendo más barato que el preventivo y más barato que el correctivo. Bueno, entonces, de cajón, ya está clarísimo. ¿Qué tengo que aplicar? Bueno, voy a ejecutar esa tarea de mantenimiento predictivo y la voy a colocar dentro del plan de mantenimiento porque yo estoy pensando en mejorar ese mi plan de mantenimiento. Pero ¿qué pasa si se va por los nos, por el lado del no? ¿Correcto? O sea, acá, por ejemplo, me sale que no, pues el predictivo no está siendo más barato que el correctivo, ¿no? Entonces me sale no, ¿ya? Y
También acá en la pregunta del predictivo versus el preventivo hay la posibilidad de que, o sea, haya pasado versus el correctivo, pero versus el preventivo no pase, ¿correcto? Entonces le voy a poner acá el otro no, ¿ya? Entonces acá tendría que hacer una evaluación entre el costo del preventivo versus el costo correctivo, ¿ya? Entonces voy a hacer esa evaluación. Y acá también tengo las dos opciones. Tengo la opción de que este preventivo, que por acá abajo resultó siendo más barato que el predictivo, ¿no? Sea más barato que este correctivo, que por acá arriba resultó siendo más barato que el predictivo. Entonces voy a tener una posible respuesta que es sí, ¿ya? Y una posible respuesta que es no. Entonces ustedes verán en esta situación que de responder sí a esta pregunta está también dada de cajón. Será mantenimiento preventivo. ¿Sí? Pero de darse la otra situación, será mantenimiento correctivo. ¿Ya? Entonces, no siempre el mantenimiento correctivo va a estar descartado. Está ahí como una opción, porque podría darse el hecho de que sea más barato. ¿Ya? Es que la evaluación que se hace acá no es de específicamente cuánto me cuesta la ejecución de la tarea nada más, sino se está viendo a futuro y entonces tanto en el predictivo como en el preventivo hay costos de riesgo que están atrás de estas estrategias, ¿ya? Y el correctivo, bueno, es el riesgo general, ¿no? Entonces está ahí siempre permaneciendo, ¿ya? Este análisis es algo que se va a tener que ejecutar para tomar las decisiones, ¿sí? Pero para llegar a esto, primero tengo que conocer a mi equipo y obviamente conocer ese procedimiento de análisis causa-raíz, ¿ya? Entonces, justamente vamos a trabajar toda esta parte de poder saber qué es lo que espero yo de un vehículo, ¿no es cierto?, como usuario, y a partir de eso poder definir de qué maneras podría estar teniendo diferentes dificultades que hagan que pueda impactar a su proceso productivo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer ese análisis. Modos y efectos de falla. ¿Ya? Este análisis se utiliza para poder reconocer bien lo que queremos de nuestros vehículos, ¿no es cierto? Poder entender en qué momento se va a dejar de cumplir esto que queremos y de esa manera entender que las situaciones que normalmente ocurren en los vehículos impactan a ese cumplimiento de función, ¿ya? Pero muchas veces nosotros ya entendemos que el cumplimiento o el incumplimiento de la función se da cuando el vehículo para en su totalidad, lo cual no es del todo cierto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de poder determinar estas situaciones que son cosas que además puedo evidenciar como usuario del vehículo,
hago un análisis de indagación respecto a por qué estaría ocurriendo tal situación. Y a partir de ahí determino cómo me condiciona esta situación, ¿no?, al buen desempeño de mi proceso productivo. Y voy a hacer a partir de ahí un análisis de criticidad, ¿correcto?, respecto al impacto que vaya a tener, ¿sí? Y finalmente evaluaré qué acciones y con cuáles de estas situaciones debo comenzar a realizarlas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar esto pensando en un camioncito, qué sé yo, ¿ya? Y poder entender un poco estos diferentes aspectos que estamos viendo ahí en pantalla, ¿ya? Entonces voy a abrir una hoja de Excel, ¿ya? Para poder trabajar ahí. Y acá sí necesito, ya saben, bastante colaboración de ustedes, ¿ya? Vamos a ver, nos vamos a poner ciertos límites para poder trabajar bien esta aplicación. El primer factor que tenemos es la función. Entonces, lo que hay que establecer bien es a qué se refiere la función. Y esto lo evaluamos a nivel de vehículo, ¿ya? Porque el vehículo es para mí el sistema relevante. Dentro de un proceso productivo, ¿no es cierto?, vehicular, obviamente, yo tengo varios vehículos que están participando. Entonces, mi análisis para el proceso productivo está siendo impactado por el propio vehículo, por cualquiera de estos vehículos. Porque cualquier situación que genere el mal funcionamiento del vehículo, de hecho, o sea, va a impactar sobre el vehículo, pero indirectamente hablando, ¿hacia dónde está impactando? Hacia mi proceso, ¿correcto? Porque el vehículo de repente pierde disponibilidad, qué sé yo, y eso me impacta. Entonces, por eso que el vehículo se convierte en un sistema relevante para el proceso productivo, ¿ya? Entonces, yo tengo que reconocer qué cosa espero que realice ese vehículo. Entonces, imagínense que esté en una empresa de transporte de cargas diversas, ¿ya? Donde conozco la capacidad de mi vehículo o de los camiones, conozco el proceso productivo y el ciclo productivo que desempeña, acuérdense de las clases anteriores, de la producción horaria. Después conozco obviamente los tiempos en los cuales se desarrolla este ciclo productivo y he determinado las condiciones de mantenimiento y las condiciones de operación en las cuales se encuentra trabajando o se encuentran trabajando los vehículos. Bajo tal situación, yo ya podría decir cuánto espero de producción horaria de los vehículos. ¿Y por qué? Porque siempre una función debe estar establecida en función de un parámetro, ¿correcto? Entonces, ahora yo podría decir, ¿qué espero de esos camiones? Entonces, miren, voy a empezar a escribir, ¿ya? ¿Yo qué espero? Que transporten, ¿no es cierto? Entonces voy a poner así, transportar cargas diversas en un rango de, y siempre es bueno poner rangos, ¿correcto? 0.45, no, voy a ponerlo mejor en otras unidades, 450 a 600 kilogramos por hora, ¿ya? Miren, ahí lo que estoy
hablando respecto al vehículo es lo que yo espero que este vehículo pueda hacer. A esto se le denomina función primaria, ¿correcto? Para eso yo he comprado el vehículo, para que éste pueda transportar cargas diversas en un rango de 450 a 600 kilogramos por hora, ¿correcto? Eso lo he establecido según mi ciclo productivo y demás, ¿ya? Pero además, espérenme un ratito, hay una pregunta. Muy bien, entonces siempre hay que cuantificar. Ahora, hay otros agentes generadores de la función que van a ir a complementar a esta función. Y hay varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es la seguridad, ¿sí? Otro es el tema de la eficiencia, ¿ya? Eficiencia, el rendimiento, ¿correcto? Otro es el nivel de confort, ¿ya? Contención que pueda brindar el vehículo en el cumplimiento de su función, ¿correcto? Y de ahí tengo temas también económicos, o sea, debe cumplir su función, pero la idea es que también cumpla su función conservando lo que nos genera a nosotros como egresos, ¿no es cierto? O sea, que no me resulte tan caro que digamos, ¿ya? Y bueno, hay otras condiciones que son ya más superfluas, pero que tienen a veces mucho impacto, dependiendo de las diferentes situaciones. Entonces, con esto se complementa la función. Por ejemplo, ¿yo qué podría decir? Quiero que cumpla con transportar cargas diversas en un rango de 450 a 600 kilogramos por hora, ¿no es cierto? Pero brindando condiciones de seguridad. Y si se dan cuenta, acá ya estoy hablando de algo de mantenimiento. Ahorita voy a colocar bien todo el texto, ¿ya? Lo están viendo ahí en la línea de arriba nada más, un poquito pequeño, pero ahorita se va a acomodar. Entonces, tiene que brindarme condiciones de seguridad, ¿correcto? Y además, imagínense que ya pues mi camión esté perfectamente ya cumpliendo con transportar las cargas, pero esté derramando aceite, ¿no? Y diferentes fluidos. Entonces, por ejemplo, brindando condiciones de seguridad sin derrames, ¿no? Ni pérdidas, por ejemplo, de fluidos, ¿ya? Así le voy a poner y lo que voy a hacer es que, espérenme, le voy a dar formato nada más a esto. Vamos a pensar en unos 6 elementos para poder trabajar, ¿ya? Y vamos a acomodar bien esta situación. 3, 6 está bien. Ajá. Ya, ahí está perfecto. Ahí están viendo entonces, miren, una función. Se puede complementar con más cosas, pero no es tan necesario. O sea, por eso que esos complementos se denominan función secundaria. Puedo poner referente a todos los aspectos como no, lo que yo considere necesario, ¿ya? Entonces ahí está. ¿Cuál es la función? Transportar cargas diversas en un rango de 450 a 600 kilogramos por hora, brindando condiciones de seguridad sin derrames ni pérdidas de fluidos. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo bien definida la función, lo que voy a seguir evaluando son lo que se denominan fallas funcionales. ¿Ya? Entonces, estas fallas funcionales, espérenme, voy a dar formato y ya está. Estas fallas funcionales, caray, ya, ahora sí, lo que hacen es definir
cómo es que, o más bien, cómo dejo de cumplir la función. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante colocar un parámetro? Cuantificar. Porque si yo no cuantifico, no voy a poder identificar la falla funcional. Una falla funcional es una situación que hace que el vehículo pierda su capacidad de cumplir la función, ya sea de manera total como de manera parcial. Es decir, el hecho de que cumpla con transportar cargas diversas, pero de repente a un ritmo menor de los 400 kilogramos por hora, ya es un estado de falla funcional, ¿ya? Salvo que la situación sea por tema de operación, que lamentablemente la empresa no está encontrando más clientes, ¿no? ¿Ya? Pero esa situación no va a entrar acá pues en este análisis de mantenimiento, ¿ya? Entonces voy a colocar acá dos posibles fallas funcionales para no agrandar mucho el ejemplo. La primera la definiría así: transportar cargas diversas, ¿sí? A menos de 450 kilogramos, voy a abreviar así, por hora, ¿ya? Y vamos a, ahí está, ya está, ¿ya? Ya está incumpliendo su función, porque yo espero que como mínimo me transporte 450 kilogramos por hora. Entonces ya está dejando de cumplir su función de manera parcial, ¿correcto? Entonces ahora voy a declarar incumplimiento de función. No transporta ninguna carga. No es porque no haya trabajo, sino porque algo ha pasado con la unidad que lamentablemente está detenida, ¿sí? Y no tiene la capacidad de transportar carga. Esas dos son, por ejemplo, fallas funcionales. Está dejando de cumplir su función en el primer caso de manera parcial y en el segundo caso de manera total, ¿ya? Ahora, lo que se hace es verificar y de qué forma está dejando de cumplir su función. ¿Qué es lo que está ocasionando que deje de cumplir su función? Y a eso se le denomina modo de falla, ¿ya? Modos de falla. Ahí están los modos de falla. Entonces, estos modos de falla son situaciones ya inherentes al vehículo que causan la falla funcional, pero son situaciones evidenciables por el operador, ¿correcto? Por ejemplo, y acá va a ser donde ustedes me van a tener que ayudar, ¿ya? Y estos modos de falla, siempre para poder escribirse, redactarse, necesitan tener un sustantivo y un verbo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a poner lo siguiente, ¿ya? Pinchaduras de neumáticos. Por ejemplo, neumáticos y voy a especificar posteriores, ¿ya? Vamos a ampliar esto, no se preocupen. Y ya está. Ahí está bien. Vamos a tener que ir
reduciendo un poco el tamaño del formato. Y ya está. Pinchaduras de neumáticos posteriores. Claro, si están pinchados, obviamente esto va generando que la presión de aire vaya disminuyendo, ¿no es cierto?, poco a poco. ¿Y qué va a pasar? Que con esta disminución seguramente en un momento voy a tener que parar para poder hacer arreglar el neumático y eso me va a aumentar el tiempo del ciclo productivo. Entonces, ¿qué pasa si aumento el tiempo del ciclo productivo? Que no voy a poder cumplir con la meta esperada de la producción horaria. Sí transporto, pero a menos de lo que espero como meta de usuario. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ahora quiero ver. Todos estos modos de falla se convierten en causas de estas fallas funcionales. ¿Por qué el camión está transportando cargas diversas a menos de 450 kilos? Por pinchaduras de neumáticos posteriores, por pérdida de potencia del motor, ¿ya? Por recalentamiento de motor, por chillido en frenos posteriores, ¿correcto? ¿Por qué el camión no transporta ni una carga? Por ruptura de muelles, por lenta respuesta del freno de servicio, por pérdida acelerada de combustible por cañería, por voladura de neumáticos direccionales. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Es una causa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que entrar a trabajar acá en este análisis es un análisis también ya más profundo respecto al modo de falla, a las diferentes causas que nosotros podemos encontrar respecto a por qué ya también podrían estar ocurriendo estos modos de falla, ¿ya? Pero esa parte todavía la vamos a dejar porque vamos a ver en la próxima clase ya el análisis causa-raíz completo. ¿Ya? Ahora vamos a completar nuestro cuadrito con los demás factores que deben entrar en este análisis. Entonces, voy a cerrar estas ventanas. Miren hasta dónde hemos llegado, hasta el modo de falla. Ahí viene el análisis causa-raíz, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ahora me dice, hay que determinar el efecto. ¿A qué se refiere este efecto? Pasa que los modos de falla, como tal, generan impactos sobre diversos aspectos en el proceso productivo del vehículo. Entonces voy a ir a pizarra un ratito. Ya está. Entonces acá lo que se ve es que los modos de falla ya tienen un impacto. Eso lo voy a poner acá. ¿Ya? Tienen un impacto o impactan ¿en qué? Miren, ¿qué pasa cuando un modo de falla no tiene la capacidad de que la falla funcional no se puede evidenciar? Es decir, yo como operador no evidencio que está habiendo un incumplimiento de la función del vehículo. Pero sin embargo hay un modo de falla ya presente. Entonces, ¿qué va a generar ese modo de falla? Probablemente ese modo de falla como tal no tenga mucho impacto. Su único impacto sea que me puede generar otros modos de falla adicionales, que yo de repente no los puedo ver. Entonces, a esto se le llama modos de falla ocultos, ¿ya? Y estos modos de falla ocultos tienen un peligro bastante fuerte, ¿ya?
Imagínense que yo tenga un neumático, ¿ya? Perdón, voy a enchufar mi computadora, en un ratito, cargo. Ya, entonces le estaba diciendo, imagínense que un neumático pues tenga una picadura pequeña, ¿no? Y claro, en los procesos de inspección que he ido haciendo, controlando presiones, no he notado la diferencia, ¿no? O he visto y es pues mínima la variación y entonces no le he tomado importancia, ¿no? Entonces sale trabajando el vehículo, ¿no? Está trabajando normal con esa condición. ¿Podría este modo de falla que ya existe, podría convertirse en una situación peor para la operación? Podría pasar que por estar trabajando con el neumático que está en pérdida constante de presión de aire, podría pasar que tenga sea más propenso a sufrir, por ejemplo, cortes o por el propio desgaste inadecuado que está desarrollándose, pueda perder cocada, ¿correcto? O pueda terminar en una situación de voladura, ¿ya? Entonces, yo no sé qué cosa podría pasar a partir de esta situación, pero esa situación que me vaya a generar, por ejemplo, la voladura, que podría ser un modo de falla oculto, esa voladura ya tiene un impacto mayor respecto a la primera situación que se estaba dando, ¿ya? Entonces, muchas veces estos modos de falla que son ocultos, que tienen esa característica de impacto, pueden terminar siendo catastróficos, ¿ya? Porque me pueden generar diferentes situaciones negativas. Luego, hay otros modos de falla que los que sí evidencio el nivel de falla funcional que me dan. O sea, sí estoy evidenciando que está impactando de repente a la reducción de la velocidad productiva. Estoy evidenciando que, bueno, o sea, cada cierto tiempo me genera pérdida de función total, ¿ya? Y al evaluar si este modo de falla podría generarme algún impacto sobre la seguridad en general, ¿no? O sobre el medio ambiente, me doy cuenta que sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, esa que hemos escrito, ese modo de falla que hemos puesto de pérdida de combustible, por ejemplo, ¿no? Claro, yo puedo evidenciar que ya está ahí la situación y evidencio que me está generando una pérdida de función y además me doy cuenta que esto está generando un problema respecto al ambiente, ¿sí? Entonces, hay impactos que están referidos al medio ambiente, ¿ya? Como otros que están referidos a la seguridad. Luego, podría darse el caso que estos modos de falla evidenciables no puedan o no me estén impactando al medio ambiente ni a la seguridad. Pero sí me doy cuenta que están generando impactos sobre condiciones de operación. Están impactando a la operación porque se dan diferentes situaciones. Se da la pérdida, por ejemplo, de operación, ¿no? O elevados costos, ¿ya? De operación y demás, ¿ya?
Entonces, me doy cuenta que esto me está impactando en ese sentido. Entonces, este modo de falla impacta sobre la operación, ¿correcto? Y hay otras situaciones en que hay impacto que es no operacional y más bien me lleva a generar situaciones que yo no esperaba realizar en cierto momento y que pues se van a convertir en una inversión poco deseada, pero lamentablemente va a tener que ser necesaria. ¿Qué pasa? Que hay modos de falla que me traen consigo altos costos de reparación, ¿ya? Por ejemplo, perder un motor en una flota de camiones seguramente no me va a causar mucho problema operacional, pero sí me va a generar un elevado costo de la reparación de ese motor, ¿sí? Porque es algo que yo no esperaba hacer de repente tan pronto. Lo tenía mapeado, pero para futuro, ¿sí? Y no en este momento. Pero lamentablemente se dio tal situación y tengo que ejecutar esa inversión, ¿sí? Entonces, eso es lo que me generan los modos de falla, un impacto sobre estas situaciones, ¿ya? Yo primero tengo que identificar hacia cuál de estas situaciones está dirigido ese modo de falla. Si es algo oculto, si es medioambiental, si es tema de seguridad, porque podría estar impactando de repente a la vida de otras personas, del mismo operador, ¿no? Si es tema operacional o si es tema no operacional, ¿ya? Y con eso poder determinar cuál es el efecto, ¿sí? ¿Cuál es el efecto del modo de falla, ¿ya? Entonces, miren, voy a poner acá efecto, ¿ya? Y vamos a analizar a ver qué efecto sería, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pinchaduras de neumáticos posteriores. Eh, ¿Hacia dónde iría el efecto? Ustedes me avisan por el chat o levantado la mano. Consumo de combustible. Ya, perfecto. Entonces, como que estamos yendo a algo operacional, ¿no es cierto? Yo también lo considero así, como que va a algo operacional, porque me va a hacer perder tiempo, ¿sí? Más que cualquier cosa, va a ser pérdida de tiempo. Entonces, mi velocidad de producción baja, me va a elevar costos, ¿sí? Entonces, como que se está dirigiendo hacia lo que es operacional. Entonces, ¿qué efecto me está generando esta pinchadura de neumáticos? De repente, a través de la pinchadura de neumáticos, voy a decir que se incrementa el ciclo productivo, ¿no? El tiempo del ciclo productivo. Incremento del tiempo del ciclo productivo. ¿Ya? Espérenme, voy a ajustar esto. Y ya está, ahí, perfecto. Entonces me incrementa el tiempo del ciclo productivo. ¿Ya? Pérdida de potencia de motor. ¿Hacia dónde va? ¿A algo oculto? ¿A algo operacional? ¿A la seguridad? ¿Al medio ambiente? ¿Hacia dónde creen que podría ir? Hemos determinado los efectos que podrían tener estos modos de falla. Y, claro, todos estos los hemos analizado en función del impacto que generarían. Y ese impacto que generan tiene una denominación, se llama consecuencias. Y esas consecuencias, ¿correcto?, están ligadas con temas siempre, miren, económicos, ¿ya? No porque esté hablando de pérdida productiva o de altos costos, ni nada por el estilo, sino que todo lo que va a repercutir para la empresa cualquier situación de estas,
va a ser algún problema económico, ¿ya? Incluso, miren, los temas de seguridad terminan siendo problemas económicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay algún accidente en mi operación? No pasa que me imponen alguna multa, ¿no es cierto? Y por ahí incluso me demandan para este tema de indemnizaciones, ¿no? Entonces, ¿es tema económico? Es un tema económico, ¿ya? Entonces vamos a colocar las consecuencias. Yo pongo el primero. Incremento del tiempo del ciclo productivo. ¿Cuál es el tema de carácter económico? Esto era operacional. Ya está. Pérdida productiva. ¿Correcto? Me va a generar una pérdida productiva. ¿Por qué? Porque puedo o dejo de ejecutar de repente la cantidad de ciclos que tenía planteados. Entonces estoy perdiendo la posibilidad de ejecutar esa cantidad de ciclos productivos. ¿Ya? En el otro caso también vamos a poner pérdida productiva. Reparación prematura de motor. ¿Por qué esto me genera una consecuencia económica? Porque va a haber un alto, no, sino mantenimiento de alto costo. ¿Sí? Yo no esperaba ejecutar tan rápido una reparación de esa envergadura. ¿Ya? Chillido en frenos posteriores. Otros posibles modos de falla me dijeron, y esto lo mandamos hacia el tema de seguridad, porque veíamos el tema de que me podría generar diferentes situaciones en los frenos y a la larga esto se podía convertir, como es sistema de frenos, en alguna situación muy parecida a esto de posibilidad de accidente de tránsito. Entonces, a partir de ahí, yo podría decir que la consecuencia que va a haber acá es que tenga una situación en la cual se me imponga, ¿no es cierto?, imposición de multa y posibles indemnizaciones. ¿Ya? Ya está. Y esto lo voy a colocar en todos los que están considerándose este accidente. ¿Ya? Y en el tema de contaminación, vamos a colocar que obviamente al haber una contaminación, también me van a imponer seguramente una multa, ¿no? Y otra cosa que me va a costar es que voy a tener que reparar el daño, ¿ya? Entonces voy a poner imposición de multa y reparación de daño, ¿ya? Y eso depende mucho de la magnitud también, ¿ya? Pero ahí está, miren, este es un análisis de modos, efectos y consecuencias de falla. Entonces, he hecho un análisis respecto desde el cumplimiento de la función a cómo se está presentando ese incumplimiento de la función, ¿no? A evaluar qué cosa me puede generar cada una de estas situaciones y a medir el nivel de impacto. ¿Sí? Este análisis me lleva a hacer una valorización, una valoración de estos eventos, ¿ya? Porque, claro, hay que reconocer también la priorización, es decir, este es otro método, así como el que vimos de criticidad de detenciones y de fallas, es otro método para poder evaluar la criticidad, muy relacionado y justamente está basado también en la norma que define el análisis de criticidad. Entonces son más análisis, pero acá cualitativos, ¿ya? Esa es la diferencia que tiene respecto al otro modelo.
Entonces, ¿qué pasa? Se evalúan tres factores. Frecuencia, ya saben que está basado a la cantidad de eventos, ¿no es cierto?, que ocurren de esos modos de falla en este caso. La gravedad, que está referido al nivel de impacto que tendrían estos modos de falla. Y la capacidad de detección. Esto está muy referido a si, por ejemplo, es evidenciable la situación que me puede estar generando el modo de falla y respecto a poder tener un tiempo de reparación más corto o más largo, ¿no es cierto? A partir de poder detectar más rápido la, la causa de la falla. O sea, hacer un diagnóstico más rápido. ¿Ya? Entonces, se hace la evaluación según estos factores, ¿sí? Evaluando frecuencia, gravedad, capacidad de detección. Por ejemplo, y acá se tiene que entrar a hacer un análisis ya comparativo entre los modos de falla para definir si el modo de falla es imposible que ocurra, remotamente ocurre, ocasionalmente ocurre, frecuentemente ocurre o es muy frecuente. Se evalúan los números, ¿correcto? Respecto a los eventos de ocurrencia. A nivel de gravedad se define si el impacto es insignificante. Acá, por ejemplo, lo que se usa mucho es lo siguiente, ¿no? Hay diferentes niveles para poder condicionar la gravedad. Siempre que se trata de un tema de impacto sobre la seguridad en el cual vaya a afectar a la vida de las personas, debería ser considerado catastrófico, ¿correcto? Cuando ya entro en un nivel en el cual también es un tema de seguridad, pero que no es que me genere un impacto sobre la vida como tal, sino obviamente puede ocurrir la situación insegura, pero no pasará más allá de un susto, ¿correcto? Estoy hablando de una situación crítica. Y acá también va a entrar cualquier afectación al medio ambiente cuyo impacto pues sea de gravedad, ¿no? O sea, un derrame de combustible, por ejemplo, en un río, es crítico, ¿no? Porque pues su reparación es sumamente compleja, ¿no es cierto? De ahí, en el aspecto importante, entra el tema medioambiental y ya entra un tema de productivo, ¿correcto? Respecto a pérdida productiva, o sea, mi capacidad de cumplir con lo que tiene que generar el vehículo está siendo impactada. Esos ya son temas importantes. Se define después un tema moderado cuando hablo de temas de productivos, operacionales, pero ya en los que más implica el tema de que me esté generando incremento de costos, ¿ya? Relacionado a esto, sea de operación o de repente de mantenimiento. Y ya más temas insignificantes están relacionados con ya en sí el activo como tal. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una situación tal como una reparación de alguna reparación indeseada, ¿sí? Y que representa un elevado costo, entonces entra ya una catalogación de insignificante. Esa es digamos, la jerarquización de los niveles a nivel de gravedad, ¿ya? Y a nivel de capacidad de detección, bueno, evalúo esos 5 niveles, obviamente teniendo en cuenta mucho si el modo de falla que se esté evaluando
está actuando, por ejemplo, sobre un elemento externo que pueda ser fácilmente observable y verificable que existe el problema, o que tengo un instrumento que finalmente me da indicadores de que hay un problema de repente en un sistema, ¿correcto? De esa manera voy a ir calificando si hay una probabilidad muy elevada o si la probabilidad es muy escasa. Si yo tengo un elemento interno, que es el generador de una falla y además no tengo un instrumento que me pueda monitorear que hay una situación inadecuada dentro de algún sistema del vehículo, entonces probablemente voy a considerar que la capacidad de detección es muy escasa, porque va a ser difícil llegar a la detección de la avería, de la causa de la avería. ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a definir esos tres elementos, ¿ya? En lo que es frecuencia y capacidad de detección, más que todo les voy a pedir que lo hagamos un poco de forma lógica, ¿ya? Y básicamente para poder aplicar el modelo, porque en realidad para mí mejor modelo de criticidad es el que hemos hecho ya respecto al modelo de indisponibilidad e impacto, ¿ya? Y que evalúa los mismos factores, sino que lo hace de forma más cuantitativa, ¿ya? Entonces vamos a poner acá frecuencia, gravedad y capacidad de detección para poder completar este nuestro formato, ¿ya? Y ustedes me dirán, vamos a ver qué valores vamos poniendo. Ya saben que van variando del 1 al 5. Por ejemplo, yo voy a ver, frecuencia primero, ¿ya? Para este modo de falla de pinchaduras de neumáticos posteriores. A nivel de frecuencia, yo particularmente a ese lo consideraría frecuente, ¿sí? Es algo que en general adolecemos, ¿no es cierto?, permanentemente. Son situaciones que por diversas causas se van dando. Entonces yo le pongo 4 porque el 4 representa frecuente a nivel de causa. A nivel de gravedad, vamos a ver qué nivel le voy a poner, porque eso está referido a la consecuencia. Me habla de pérdida productiva, ¿sí? Por incremento del tiempo del ciclo productivo. Eso está entre moderado o entre importante. Como está referido a pérdida productiva más que al elevado costo operacional, le voy a poner un 3, importante. ¿Ya? Y a nivel de detección, me parece que la detección de estas situaciones es pues muy elevada, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? 1. Ahí está. ¿Ya? Entonces, a ver, ustedes díganme, vamos a ver. Respecto a la frecuencia de lo que es la pérdida de potencia del motor, ¿qué me dirían? ¿Es imposible, remoto, ocasional, frecuente, muy frecuente? ¿Qué piensan? Pérdida de potencia del motor. Remoto, frecuente, ya, ya. Estamos entre remoto y frecuente. Entonces salimos de, alguien tiene que terciar. Ya. Ya, yo no le voy a poner tampoco remoto, porque sí sucede y tiene muchas veces hasta sus implicancias por el tema de la forma como se opera. Entonces yo le voy a poner un ocasional, le voy a poner 3. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir a nivel de sus consecuencias, de la gravedad? También viene por pérdida productiva, ¿sí? 3 también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y capacidad de detección,
¿cómo considerarían? Tendrá una probabilidad muy elevada de detección de por qué se está recalentando, probabilidad elevada, moderado, escaso o muy escaso. ¿Qué dicen? Elevado, ¿ya? Moderado, ¿ya? Moderado, ¿ya? Elevado, moderado, ya. Está bien, vamos a ponerle un moderado. 3, miren, 3 en todo le hemos puesto esto. ¿Ya? Muy bien. Ay, ¿eso era para qué? ¿Pérdida de potencia o recalentamiento? ¿Cuál estábamos evaluando? Creo que hemos evaluado el recalentamiento, ¿no? ¿Pérdida de potencia era? Ya. Yo creo que les dije recalentamiento de motor sin querer y ya bueno, no importa. Ya, perfecto. Ya, entonces recalentamiento del motor. Recalentamiento del motor, ahí sí tenemos ya pues el medidor de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen? Frecuente, muy frecuente, ocasional. ¿Qué dicen? Recalentamiento de motor. 3 me dice Walter, ¿ya? O sea, ocasional, ocasional, ¿ya? Perfecto, ocasional, ya está. Su gravedad ya me habla de mantenimiento de alto costo, o sea, está yendo por el lado del activo, ¿ya? Y este en general, miren, se considera como insignificante porque es el último nivel, ¿no? No va al crítico porque no me afecta, su consecuencia no está ligada a la seguridad, ¿sí? Y ahí hay una catalogación que primero es la seguridad, después el medio ambiente, después el tema productivo y al final el activo, ¿ya? Entonces, uno. Y nivel de detección, yo puedo saber que está recalentando, pero ¿por qué será? No siempre necesariamente es por el sistema de refrigeración. Podría ser hasta el sistema de lubricación que me esté generando el recalentamiento del motor. ¿Ya? Uno, ¿por qué? Porque hay una catalogación en la que se define que el nivel catastrófico está basado a la seguridad con daños totales a la persona, ¿correcto? En el crítico está seguridad con daños parciales hacia la persona y entra ya el tema medioambiental. En importante está el daño medioambiental menor y la pérdida productiva. Y en el moderado está el tema operacional relacionado a los costos de operación. Y en el último está el tema ya del activo, o sea, cualquier generador de costo que me vaya a dar el activo. Así se cataloga esta situación. ¿Ya? Entonces, el nivel de detección yo creo que es o moderado o escaso, ¿no? O sea, porque ahí sí necesito de todas maneras hacer un escaneo, una revisión completa, ¿no? Y exhaustivo, ¿no? Entonces, yo le pondría particularmente escaso, ¿ya? Chillido en frenos posteriores. ¿Qué dicen? Frecuente, ya remoto me están diciendo, ¿no? Ya. ¿Alguien más que dicen? Nos quedamos con remoto.
Ocasional, ¿ya? ¿Alguien más? Ya, le ponemos, vamos a poner un ocasional, ¿ya? El tema, miren, está yendo por imposición de múltiples posibles indemnizaciones, o sea, está yendo por seguridad, ¿correcto? O sea, este sí tiene un nivel crítico, ¿ya? Y detección, hay el chillido, sé que es en el sistema, ¿correcto? Y me parece que está dirigido hacia ya determinados elementos. Me parece que tiene una elevada, ¿no? Elevada, yo le pondría un 2, una elevada capacidad de detección. Ruptura de muelles. Estamos yendo también por tema de seguridad. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ruptura de muelle, dice posible accidente, yo también le pondría ahí un 4, ¿ya? Un 5 ¿en qué? En frecuencia, muy frecuente. Ya, pero digamos que nuestro análisis está yendo más para un mayor problema respecto a la ruptura, ¿no? O sea, no estoy hablando de una hoja nada más, sino que esto me acarrea más cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay qué sé yo, a ver, vamos a ver, el nivel 2 me parece un remoto, podríamos ponerlo, ¿ya? Y la capacidad de detección, ruptura de muelle, de todas maneras, o sea, parece que es elevadísima, ¿no? 1 o 2 podría ser, ¿ya? Así de esta manera vamos a ir evaluando. Acá ya se dan cuenta, es más de poder hacer una observación. Por eso que el método no es tan directo como el otro método que es más cuantitativo. Se basa en la información y en función de esto empieza a evaluar cuantitativamente y determino los niveles de criticidad. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá.